En este video vamos a ver uno de los conceptos más importantes del cálculo, que es el límite matemático. Básicamente, un límite matemático nos dice cómo se comporta una función f de x conforme esta función se aproxima a un valor determinado de la variable independiente de x. Es decir, vamos a ver cómo se comporta la función f de x conforme me acerco a un valor de x que se me va a ser dado. Y aquí la palabra clave en esta definición es mientras se aproxima, porque lo que yo voy a hacer en un límite es ver cómo se comporta la función cuando se aproxima a un valor de la variable independiente de x. Antes de seguir con el tema, voy a recordar rápidamente lo que es una función matemática, ya que este concepto es la base de lo que es el límite. Una función matemática es una relación entre el valor que toma la variable independiente y en función de cómo varía una variable independiente x. Este concepto, que ya fue visto en cursos anteriores, si ustedes recuerdan, la notación para una función matemática es f de x, en donde f de x es igual a y en donde esto representa a mi variable independiente. Perdón, a mi variable dependiente. Ahora, yo puedo obtener que, o me pueden dar que esta función f de x igual a y es igual, por ejemplo, por poner un ejemplo, a x cuadrada más 1. Ese sería un ejemplo de una función matemática donde mi variable independiente es x y mi variable dependiente es f de x. Y conforme yo le dé valores a x, la función f de x se va a comportar de manera diferente o va a obtener valores diferentes. Siguiendo con el ejemplo que estábamos manejando de que f de x sea igual a x cuadrada más 1, yo puedo obtener cuál va a ser el comportamiento de la función si a un valor de x o a x se le da un valor de 2. Yo lo que tengo que hacer en este caso es a lo que se le llama evaluación de una función, que es sustituir el valor de x que me dan en la función que me están dando. De tal manera que entonces, si x, como habíamos dicho, es igual a 2 y mi función es x cuadrada más 1, yo puedo evaluar la función para cuando x vale 2, y entonces en mi función, sustituyendo ese valor de 2, me queda que es 2 al cuadrado más 1, en donde f de 2, que es la evaluación de la función para x igual a 2, me quedaría igual a 5, en donde este f de 2, que es igual a y, que es igual a 5, es la manera en que se comporta la variable dependiente en función de la variable independiente. Vamos a revisar el concepto de límite utilizando la gráfica que tenemos aquí, en donde en esta gráfica yo tengo en el eje de las x tiempo, puesto que se está analizando los años, con respecto a el eje de las y, que serían ventas, en este caso de un automóvil Mustang, tomando en cuenta que la gráfica son las ventas en Estados Unidos de dicho automóvil. Y vamos a suponer que ustedes son los gerentes de ventas en Estados Unidos de este automóvil Mustang y les están pidiendo estrategias para eficientar las ventas en el país de este auto, y lo que ustedes conocen o los datos que les van a dar es solamente cuántas ventas hubo en el año 2006, que sería este que estoy marcando aquí. Si yo analizo la gráfica con respecto a este año, las ventas que se obtuvieron son aproximadamente en este punto 165,000 unidades de este automóvil que se vendieron en el año 2006. Sin embargo, si a ustedes les dan solamente este dato de ventas en ese año específicamente y es lo único que conocen para tomar decisiones, realmente no van a poder tomar ninguna decisión de ningún tipo, y mucho menos acertada para eficientar las ventas. ¿Por qué? Pues porque no conocen lo que está pasando ni antes ni después
con respecto al año que está analizando, que es el 2006. Vamos a suponer que les dan más datos con respecto a más años en donde sucedieron ventas y les dan con respecto al año 2006 los datos correspondientes a los años que quedan a la izquierda. En este caso ustedes lo que podrían ver es que las ventas estuvieron fluctuando a picos altos y bajos durante estos años y que en el año 2006 tienen ventas muy altas. Pero ya en años más recientes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la tendencia? ¿Cuál es el histórico? Si ustedes no conocen esos datos cerca del año 2006 que están analizando, pues no van a poder tomar buenas decisiones de estrategias de ventas. De igual manera, suponiendo que les dan ahora, con respecto a este año que es el 2006, en donde las ventas fueron de este nivel que eran 165,000, como ya habíamos visto unidades, ahora les dan las ventas que sucedieron del lado derecho en años más recientes. Y lo que ustedes pueden ver sin conocer lo que sucede del lado izquierdo es que con respecto a este punto en rojo que fueron sus ventas, lo que sucedió después fue una estrepitosa caída de la cual la industria pues no se ha podido reponer, porque incluso tiene una tendencia hacia la baja. Sin embargo, el no conocer el panorama completo no me permite establecer estrategias de venta adecuadas. Y yo lo que necesitaría tener es un panorama completo de la función, que en este caso son las ventas con respecto al tiempo, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, pues para poder ver que si efectivamente del lado izquierdo tengo un repunte en ventas que se viene abajo en años posteriores, como se ve del lado derecho, pero que sin embargo, tomando estrategias de venta adecuadas, podría repuntar puesto que antes ya se logró hacer ese repunte. Y este ejemplo me sirve porque es precisamente muy cercano al concepto de un límite. A mí no me interesa en una función f de x, que en este caso son las ventas, analizar en un punto en particular porque no me da una visión completa del comportamiento de la función en su totalidad, sino me da solo un punto y un punto realmente no me interesa. Lo que me interesa es analizar qué sucede con la función en valores cercanos a un valor de x, que sería este que estoy marcando aquí con rojo en el eje de las x, analizando tanto por valores por la izquierda como por valores por la derecha muy cercanos a este valor en x que estoy analizando. Y ese es precisamente el concepto de límite, que es lo que pasa con mi función f de x cuando me aproximo, y hago énfasis en esta palabra, a un valor de x determinado. Formalmente la definición de límite dice que el límite de una función para un valor de x que tiende a c es el valor al cual se aproxima la función f de x conforme x se acerca a c. En un límite nunca será f de c, es decir, el límite de una función nunca será el valor que toma f de x cuando x está en el valor de x igual a c, sino cuando se aproxima a ese valor. Esa es la diferencia, como les decía hace rato, entre lo que es la evaluación de una función y lo que es un límite. No me interesa lo que sucede en un valor de x igual a c. Me interesa lo que sucede en un valor próximo a ese valor de x igual a c. Tenemos tres formas de encontrar un límite. El que nos ocupa de inmediato es cómo calcular un límite de manera numérica por medio de una tabulación para la función f de x. En videos posteriores vamos a ver cómo se obtiene un límite usando la gráfica de f de x y también vamos a ver de manera analítica cómo puedo obtener un límite usando teoremas de límites para una función cualesquiera. El ejemplo que tengo aquí es que vamos a resolver es cómo obtener un límite usando una tabulación para la función f de x, que en este caso mi función f de x es una función racional que dice que x al cubo menos 1 entre
x menos 1 es la función que vamos a analizar. Y me están pidiendo que analice esta función para todos los valores diferentes a 1, es decir, me interesan todos los valores menos lo que sucede en el valor de 1. Entonces, si ustedes se fijan, esto concuerda con mi concepto de límite. Yo voy a analizar lo que sucede en las cercanías de un valor de x, que es 1, tanto por la izquierda como por la derecha, y voy a ver cuál es el valor al que se aproxima mi función f de x cuando me aproximo por la izquierda y por la derecha a ese valor de x igual a 1. Aquí entonces lo que me interesa es el límite de la función cuando x tiende a 1, pero antes de entrar a la resolución de este problema vamos a ver algunas cuestiones de nomenclatura para los límites. Lo primero es que cuando estoy trabajando con límites, la notación para el límite de una función f de x se escribe de la siguiente manera. Se pone límite, abreviado con la palabra lim. Después voy a poner hacia dónde tiene el valor de x. Entonces es cuando x tiende a c de f de x, en donde el valor de este límite va a ser igual a L. Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer notación de límites, ponen la palabra lim, como subíndice x tiende al valor al que tiende. ¿De quién? Pues estoy hablando de mi función f de x, y este límite me va a dar como resultado un valor de L. Les puse por escrito aquí cómo se le dice, los repito, límite cuando x tiende a c de f de x es igual a un valor de L. Ahora bien, cuando estamos hablando de límites, yo tengo dos tipos de límites, lo que son límites unilaterales y lo que son límites bilaterales. Empiezo con lo que es un límite unilateral. Cuando se especifica el lado por el cual x se acerca a c, el límite se llama unilateral. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un valor de x igual a 2 y que yo voy a obtener el límite en este valor de x igual a 2. Entonces, yo puedo obtenerlo por medio de los límites unilaterales. Si yo me acerco por el lado izquierdo, este límite unilateral será por la izquierda, y si me acerco por el lado derecho, este límite unilateral será por la derecha. Para un límite unilateral por la izquierda, mi nomenclatura sería límite cuando x tiende a c, y para especificar que es por la izquierda voy a poner un signo menos como exponente de la c, y aquí le pongo df de x. Y si yo me acerco por la derecha a mi valor de x igual a 2, entonces la nomenclatura es límite cuando x tiende a c. Para especificar que es por la derecha voy a poner un exponente más a la c de f de x. Ahora, con respecto al límite bilateral, el límite bilateral es cuando se analiza la función para valores de x igual a c, tanto por la izquierda como por la derecha, y de esta manera obtengo un límite bilateral. Si los límites unilaterales son iguales, entonces el límite bilateral va a existir. Es decir, si el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x, y ambos valen L, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L también. Si ustedes se fijan, el límite bilateral se distingue de los unilaterales porque yo no tengo exponente en la C. Se están considerando tanto por la izquierda como por la derecha, y si ambos límites son iguales y valen L, entonces el límite bilateral existe y vale L también. Y por el contrario, si los límites unilaterales son diferentes, entonces el límite bilateral no existe. Y entonces diré que si el límite cuando x tiende a c
por la izquierda de f de x es diferente al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x, siendo este límite un límite bilateral, pues entonces ese límite no existe. Este símbolo de la E tachada quiere decir que no existe. Ahora, regresando al ejercicio de tabulación, lo que yo voy a obtener entonces es el comportamiento de la función f de x igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1 para cuando yo tengo que el valor de x se aproxima a 1. No en 1, sino que se aproxima a 1. Entonces lo que yo voy a hacer es obtener el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, que es x cúbica menos 1 sobre x menos 1, y esto me va a dar un valor que es el que estoy buscando aquí. Y la manera en la que voy a hacer eso es por medio de una tabulación. Entonces lo que yo voy a hacer, como me interesan cómo se comporta la función f de x conforme yo me acerco a un valor de x igual a 1, pues me voy a acercar con valores cercanos a 1 por la izquierda y con valores cercanos a 1 por la derecha. Ahora, si yo voy a analizar para valores cercanos a 1, pues entonces voy a restringir mi universo de la recta numérica a valores cercanos a 1. Entonces, por ejemplo, aquí lo más conveniente sería que yo analizara valores cercanos a 1 por la izquierda, de 0 a 1, y valores cercanos a 1 por la derecha, que sería de 2 a 1, e ignorar a todos estos de acá. ¿Por qué? Porque ya no son valores cercanos, ya son valores lejanos. Si yo me restringo ese universo de 0 a 1 o de 2 a 1, analizo con valores cercanos por la izquierda y analizo con valores cercanos por la derecha. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que puedo utilizar valores cercanos a 1 por la izquierda de 0.5 o más cercanos, por ejemplo, 0.8 o más cercanos que será, por ejemplo, 0.9999, que son valores muy cercanos a 1. Ahora, si yo me acerco por la derecha, en este caso, yo puedo dar este valor que sería aproximadamente de 1.5. Si me acerco más a 1 por la derecha, podríamos decir que este valor es de aproximadamente de 1.2. Y este valor que está aquí, que podría ser un valor de aproximadamente de 1.00001, que es un valor muy cercano por la derecha. Hago y recalco esto porque a veces les es difícil identificar qué valores por la izquierda y qué valores por la derecha. Restrínjanse a valores sumamente cercanos al valor de x que ustedes van a obtener el límite, o de otra manera no van a poder obtener muy claramente el comportamiento de f de x. Ahora, una vez que yo elegí los valores de x cercanos a unos que voy a usar, que es 0.75, 0.9, 0.99, 0.999, esto por la izquierda, y también elegí ya los valores por la derecha muy cercanos a 1, en donde estos valores son 1.25, 1.1, 1.01 y 1.001. Por medio de la evaluación de la función para cada uno de estos valores que tengo aquí, lo que voy a hacer es sustituirlo en mi función y ver qué valores de f de x voy a obtener para finalmente llegar a la conclusión de cuál es el valor al que se aproxima f de x cuando x tiende a 1. Una vez que realicé la evaluación de la función en cada uno de los valores que elegí muy cercanos a 1, yo obtengo entonces valores de f de x que por la izquierda, si ustedes checan, se van aproximando a un valor ya muy cercano a 1, en este caso 231, 271, 297 y 299, que es un valor muy cercano a 3. Y si ustedes analizan por la derecha, también me voy acercando a ese mismo número, empezando desde el lado más lejano del 1 es 381, 331, 303 y 3.003. Entonces yo puedo concluir que muy cercano
a un valor de x igual a 1, la tendencia de f de x es que se comporte con un valor de 3. Por lo que yo puedo decir entonces, llegando a la conclusión, con el límite bilateral, que el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 va a ser igual a 3. En donde está la conclusión la obtuve por medio de tabulación analizando valores muy cercanos a 1 por la izquierda, valores muy cercanos a 1 por la derecha y viendo cuál es la tendencia, tanto por la izquierda y por la derecha, del valor al que se aproxima f de x cuando x vale 1. Con respecto a la introducción teórica de lo que es un límite matemático y de la resolución de límites por medio de tabulación de la función f de x, sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Muchas gracias.